Muy buenas noches. Hoy, como todos los domingos, nos encontramos con ustedes para platicar en nombre de la ley. Este domingo hemos venido y nos han recibido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde donde estamos transmitiendo en la Ciudad de México. Hoy tenemos una charla muy especial, muy importante y muy interesante con la ministra Olga María Sánchez Cordero, quien aceptó nuestra invitación. Muchas gracias, Olga, por haber aceptado y permitido estar aquí en la sede de la Suprema Corte de Justicia. Gracias a ti, José Elías. Mira, tú y yo nos conocíamos hace tantos años, yo desde la escuela, porque prácticamente coincidimos en la generación 67, hace ya, 48 años. Así es. Y estar aquí contigo platicando en este salón de los presidentes, para mí es una gran oportunidad para comentar, sobre todo con tu auditorio, algunos temas que para mí han sido de la mayor relevancia en mi vida como ministra de la Suprema Corte. Olga Sánchez Cordero es una abogada muy conocida por no solo el foro jurídico, sino en general por la opinión pública. Ha tenido una carrera muy destacada como profesional del derecho, ha sido notaria, actualmente lo es con licencia, puesto que ha ocupado cargos muy importantes en la judicatura, tanto del Distrito Federal, donde fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia, como en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde este es su 21º, su 21º año en ejercicio del cargo de ministra de la Suprema Corte. Olga, yo comenzaría pidiéndote que le explicáramos a nuestro público, desde tu llegada a este máximo tribunal, que se dio en un momento de transformación muy importante de la justicia constitucional mexicana, en lo que hemos llamado la novena época, es decir, una transformación radical de la Suprema Corte, hecha ya por el año 1995. Efectivamente, en el año de 1995 entra en vigor una reforma constitucional de la mayor importancia y envergadura para este país. Porque esta reforma constitucional y después obviamente las reformas correspondientes legales cambia, transforma a la Suprema Corte de Justicia en un tribunal constitucional. A través, desde luego, de darle nuevas funciones, nuevas atribuciones en el control constitucional de todos los actos de autoridad, de todas las leyes, pero sobre todo en esta gran reforma constitucional de determinar que la Suprema Corte, o de mandatarle a la Suprema Corte que vaya determinando las diversas competencias entre los órganos de gobierno y entre los poderes públicos, tanto a nivel federal como a nivel local, y los tres órdenes de gobierno. Estas competencias, por supuesto, que en un momento dado surge el conflicto para hacer la Suprema Corte quien determine a quién le toca esa atribución. Y estas controversias constitucionales, que fue una de las grandes reformas del presidente Zedillo, las controversias constitucionales y las novedosísimas, bueno, no se puede decir novedosísimas, pero sí, las novedosas acciones de inconstitucionalidad de leyes, fueron realmente los dos pilares de consolidación del control constitucional en nuestro país, además, por supuesto, del juicio de amparo, que ya era un control constitucional de actos y de leyes desde el siglo XIX. Es decir, se amplía, y ya no solo a través del juicio de amparo, que es la posibilidad del gobernado, del ciudadano, de frenar los actos inconstitucionales de la autoridad, sino también de la controversia que puede haber entre autoridades cuando alguna autoridad atropella
los derechos constitucionales, la competencia constitucional de otros poderes. Cuando, por ejemplo, el presidente de la República, como ha sucedido en ocasiones, invade la esfera del Congreso, o cuando el Congreso Federal invade la esfera de los congresos de los estados, en fin, ¿es cierto esto? Es completamente cierto. De hecho, te comento que a través de esta controversia constitucional, que hemos tenido un sinnúmero de controversias constitucionales, se han resuelto problemas muy difíciles con una carga política importante, porque obviamente en el sistema de competencias también existe esta carga política, y en muchas ocasiones se ha dicho que se judicializó la política. Y sin embargo, yo pienso que más que esto, que no es de lo más conveniente judicializar la política, como tampoco era oportuno que la función jurisdiccional estuviera politizada, ¿verdad? Tampoco, pero creo que se ha ya logrado un equilibrio en esta situación. Y por otra parte, la acción de inconstitucionalidad de leyes. La acción de inconstitucionalidad de leyes como un control abstracto de la constitucionalidad de las normas que expiden tanto el Congreso Federal como los congresos de los diversos estados de la República. Y en ese sentido, o inclusive reglamentos que se expiden por las autoridades locales o por la autoridad federal. Entonces, toda esta gama de normas generales puede ser, obviamente, cuestionada, impugnada esta expedición a través de una acción de inconstitucionalidad que es un medio abstracto de control constitucional. Claro. y que te voy a decir algo, ha sido verdaderamente importante, sobre todo en materia electoral. Yo te quiero decir que la mayor parte de nuestras acciones de inconstitucionalidad son en materia electoral. Y curiosamente, en 1995 no le era dable constitucionalmente a la Corte pronunciarse en acciones de inconstitucionalidad de leyes electorales. Y fue hasta la reforma del 96, así es, electoral, en donde ya a la Corte se le dio la atribución de analizar estas acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, y a los partidos políticos se les legitimó como parte activa. Que se les legitimó como parte activa. Y la acción de inconstitucionalidad ha estado legitimando a otros órganos constitucionales, por ejemplo, a las comisiones de derechos humanos, tanto a la nacional como a las comisiones estatales, para promover acciones de inconstitucionalidad cuando se tratan de derechos humanos. Entonces, este control de constitucionalidad vía amparo para el gobernado, vía controversia constitucional entre los órganos de los poderes, entre los órganos públicos y los poderes públicos, y los órganos y los niveles de gobierno, así como la acción de inconstitucionalidad, pues forman parte de todo este control constitucional que realiza la Suprema Corte como órgano terminal, y algunos de ellos como única instancia, como puede ser la controversia o la acción de inconstitucionalidad, y en donde el gobernado, el pueblo de México, el ciudadano, puede estar tranquilo de que no hay en este país acto de autoridad o ley expedida o norma, vamos a decir, expedida, que no esté bajo un control constitucional en este sistema ya completo que faltaba, faltaba, y que no se tenía antes de 95 y que lo tiene hoy la Corte, la Suprema Corte, y desde luego los tribunales federales colegiados en el ámbito de sus competencias. Y que ha sido una evolución real y positiva, de la cual afortunadamente hemos sido testigos muchos mexicanos. Es decir, mencionabas nuestra estancia en la escuela. En aquel entonces se antojaba imposible que alguien pudiera parar o revocar una resolución del presidente de la República.
o que alguien pudiera cuestionar la actuación del presidente. Siquiera cuestionarla, Y ahora, demandar ante un tribunal. Y ahora esto es de lo más normal, que muchos órganos del Estado, muchos poderes públicos, sobre todo el Congreso, el propio, los tribunales estatales, demandan al gobernador, demandan al Congreso local, el Congreso federal demanda al presidente de la República en vía de controversia, y esto se ha vuelto algo tan normal en la vida nacional como que tenemos ya casi 21 años de estar, obviamente, tratando estos temas en la Suprema Corte. A veces con nuestras propias desconfianzas, muy frecuentes en nuestra idiosincrasia, de no creer, de escepticismo. Cuando fui presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, me tocó presentar 2 controversias contra actos del presidente de la República con poca esperanza, el de la fructosa y el de las tarifas eléctricas. Caray, las recuerdo perfectamente. Tocó participar en ellas, me tocó. y nos dieron la razón y frenaron al presidente de la República, que estaba modificando tarifas eléctricas o abaratando impuestos a algunos industriales. Así fue. Así fue, y esto ya se ha vuelto, y qué bueno, una normalidad, algo que ya es, no, por supuesto, sorprende como antes pudiera sorprender, demandar al presidente de la República o a un gobernador, hoy es pan nuestro de cada día. Vamos a un brevísimo corte para regresar en esta interesante plática con la ministra Olga Sánchez Cordero. Seguimos platicando con la ministra Olga Sánchez Cordero. Estos nuevos sistemas, estas nuevas vías de control de constitucionalidad, donde ya no solamente los ciudadanos gobernados, sino también los poderes y algunas instituciones de interés público, como los partidos políticos, pueden ser demandantes de estas protecciones constitucionales. Sin embargo, a veces nos da la impresión, a quienes estamos fuera del ejercicio judicial, de que todavía hay muchos escudos de protección contra las altas autoridades, como pueden ser el presidente de la República, como puede ser el Congreso Legislativo, dado que se requieren, para que prospere una acción de esta naturaleza, una mayoría tan calificada como de 8 votos que resuelvan la controversia o la acción. Y 8 votos en un colegiado de 11, donde a lo mejor ese día fueron 10 o 9 u 8 con los que puede funcionar el Pleno, pero de todas maneras se requieren 8 votos. Es decir, no es un porcentaje de 80% ni de 70%, sino 8 votos, vayan los que vayan. Esto es para proteger todavía a esas autoridades que a veces actúan con inconstitucionalidad. Bueno, mira, yo te puedo decir que en esta experiencia de 21 años que yo llevo aquí en la Suprema Corte como ministra y que he visto cualquier cantidad de acciones de inconstitucionalidad, sí te puedo decir que en muchas ocasiones nos quedamos a un voto, porque a lo mejor 7 pensamos que la norma es inconstitucional, que la norma definitivamente no se compadece con la Constitución. Y con 7 votos no podemos expulsar del orden jurídico nacional esa norma, no la podemos invalidar porque se requieren 8 votos. Y efectivamente, como tú lo dices, José Elías, es verdaderamente importante que con 8 votos, solamente con 8 votos, y a veces que nos quedemos a un voto, pues la norma no sea invalidada. El asunto se archiva como asunto concluido y se desestima, así se llama, se desestima la acción. Y entonces, bueno, pues sí, es un poco personalmente frustrante que tú estés convencido de que no
esa norma no es constitucional y sin embargo, bueno, pues permanece y es vigente. Hemos tenido algunos casos o varios casos en los que nos hemos quedado a un voto de invalidar la norma y de expulsarla del orden jurídico. En eso tienes toda la razón. En controversia constitucional es distinto, porque en controversia constitucional, como es un conflicto entre partes, no es un control abstracto, entonces con una mayoría de 6 votos se le da la razón a una de las partes o a la otra parte. Y se determinan y se establecen este sistema de competencias con muchísima claridad. Aunque definitivamente en muchas ocasiones también hay normas que se están cuestionando a través de controversias constitucionales, que también se requeriría precisamente la mayoría calificada. Pero cuando son actos en estas controversias los que se están, controvirtiendo, o el conflicto son de actos concretos, pues bastaría 6 votos para que efectivamente se resolviera la controversia constitucional. Han sido un sinnúmero de controversias y de acciones de inconstitucionalidad las que se han presentado ante esta Suprema Corte. Yo te puedo decir que de mi experiencia personal, y si quieres empezamos me preguntabas de algunos casos, que si me gustaría platicar algunos casos. Y me gustaría compartirlo con el público. De mi vida como ministra. Claro que me encanta compartirlos con el auditorio, ya son muchos años. El caso Fobaproa, por ejemplo, que ahora vuelve a estar ciertamente en boga por el tema de FICREA, que bueno, muchas gentes se han sentido verdaderamente, no se han sentido, han sido defraudadas los ahorradores por estas instituciones. Y quiero decirte que este caso fue uno de los casos más emblemáticos para mí, el caso Fobaproa. El caso Fobaproa, y para el conocimiento del público, fue una controversia constitucional que presenta la Cámara de Diputados en contra del presidente de la República, en ese entonces Ernesto Zedillo. Y por cierto, en la Cámara de Diputados estaban diputados y firmaban, entre otros, el que fue presidente de la República también, Felipe Calderón. En ese tiempo estaba en la Cámara de Diputados y en ese tiempo demanda al presidente de la República también para el tema de Fobaproa. ¿Cuál era el tema en la controversia constitucional que la llamamos coloquialmente la controversia Fobaproa? En la controversia Fobaproa lo que se le demandaba al presidente de la República era que entregara toda la documentación de estos bancos que de alguna manera estaban siendo rescatados o que definitivamente eran rescatados. Banca Cremi, Banco Somex, otros bancos que recuerdo, varios bancos, no quiero especificar porque eran varios bancos, pero recuerdo el caso de Somex, recuerdo perfectamente el caso de Banca Cremi, que eran bancos que estaban siendo rescatados por el gobierno. Y el presidente de la República legalmente decía, no puedo entregarle la documentación a la Cámara de Diputados porque yo tengo que respetar la legalidad y en la legalidad me establece un secreto fiduciario. Y efectivamente hay un secreto fiduciario. Por cierto, el secreto fiduciario es mucho más rígido que el secreto bancario. Claro. Quiero decirte, para poder precisamente proteger estos intereses de los fideicomitentes, de los fideicomisarios, del propio fideicomiso, del fiduciario, de los fideicomisarios, como tú sabes, del propio fideicomitente. Entonces, el presidente de la República argumentaba tener una prohibición legal para entregar toda esta documentación a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, por contra, le venía solicitando toda esta información al presidente de la República porque la Cámara sostenía, como se le dio la razón a la Cámara, es decir, fue la primera controversia a nivel cupular de todas las instancias de gobierno en este país.
La Cámara de Diputados, como la máxima representación del pueblo de México, en contra del Ejecutivo Federal, del Presidente de la República, y revisada esta controversia, impugnada ante la instancia cupular del Poder Judicial, la Suprema Corte, quien instruye la controversia y la decide en el Tribunal Pleno. Entonces, esto era, ¿qué te puedo decir? La primera controversia constitucional a los más altos niveles de gobierno. Cámara de Diputados, Presidente de la República y Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el Congreso, y tú que estuviste presidiendo esta Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, tienes perfectamente el escenario de esta controversia. Entonces, ¿qué decía la Cámara de Diputados? Oye, no, yo tengo dos atribuciones constitucionales de gran envergadura. Uno, la revisión de la cuenta pública. Dos, el reconocimiento de deuda pública. Dos atribuciones constitucionales de lo más importante en nuestro país. Y no puede que una norma secundaria, como es una norma de una ley, ser, digamos, o estar por encima de una atribución constitucional. Claro, claro. Porque es una ley secundaria. Entonces la Corte, ¿qué dijo? Bajo mi ponencia, la Corte dijo, tienes razón, Cámara de Diputados, no se puede privilegiar un secreto fiduciario de una norma secundaria cuando tenemos una atribución constitucional de la mayor importancia, que es, primero, la rendición de cuentas, la revisión de la cuenta pública, y segundo, que era también muy importante, el reconocimiento de deuda. Y en todo esto se enmarcaba la controversia constitucional y se condenó al presidente de la República en esa controversia para que entregara toda la documentación de todos estos bancos que estaban siendo rescatados. Esto es de la mayor importancia y qué bueno que lo comentas para nuestro público que quizá no lo supo. Estamos hablando de eventos sucedidos hace 18 años aproximadamente. 1998, más o menos. 17 años. Sí, que se presentó la controversia. Y que fueron muy importantes para el desarrollo evolutivo del nuevo control constitucional, que ha tenido que enfrentar muchos problemas a lo largo de la vida remota y reciente de México. Porque fue una condena al mismísimo presidente. Sí. Y no solo esto, el presidente de la República en ese tiempo, en ese momento, sale inmediatamente después de la resolución de la Corte y dice lo siguiente: acato en sus términos la decisión de la Corte, lo cual fue de verdad una maravilla, porque ahí se vio no solamente la independencia de la Corte, sino la voluntad política de acatar una resolución de la Corte, que fue la primera vez que condenó a un presidente de la República en una demanda de la Cámara de Diputados en contra del presidente. Esto es importantísimo, y triada de poderes que representan los pilares realmente de la vida institucional mexicana. El presidente, que de alguna manera es el representante del Estado; el Congreso, que de alguna manera es el representante de la soberanía; y la Corte, que de alguna manera es la representante de la Constitución. Olga, vamos a seguir platicando, y a ustedes los invito para que el próximo domingo nos sigan acompañando en esta plática con la ministra Olga Sánchez Cordero, que aún no termina. Y mientras tanto, hasta la próxima, y que tengan muy buena semana.